A ver, esta pregunta que tú haces es fundamental que la tengamos muy clara. ¿Vale? Es una pregunta muy importante esta. Una pregunta muy importante. Ya yo sentí en el online cuando la hiciste que era algo que teníamos que dejar meridianamente claro. Vale. Porque, claro, aquí hay una confusión con respecto a lo que es la gracia de Dios. Y es una confusión lógica. Es lógica. Nosotros hemos estudiado, nosotros hemos aprendido este mundo y este mundo enseña en muchas versiones diferentes que Dios está a cargo de nuestro destino y que Dios es el que nos concede todas nuestras experiencias, ¿no? Ahora, vamos a hacer una distinción aquí. Brahman y Dios del curso son la misma cosa. Son existencia, conciencia, ananda, dicha. Eso es lo que es. Es impersonal por completo. Y la gracia de Dios es precisamente su actuación, es la creación de la dicha. No hay ni traza de sufrimiento en el ámbito que llamamos Dios. El curso lo llama el conocimiento, la mente con mayúsculas, el Cristo, Dios, ¿no? El nivel creativo, le da varios nombres. Ahí no existe el sufrimiento. ¿Por qué no existe el sufrimiento? Porque ahí hay conciencia de la unidad del ser. Ahora, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento está causado exclusivamente por la separación. ¿Vale? Luego, ahí ya vemos que en el nivel Dios no hay sufrimiento. Y si no hay sufrimiento, si en la inocente mente de Dios el sufrimiento no puede existir, tampoco podemos imaginarnos a Dios interviniendo en la historia humana, infligiéndole a su hijo sufrimiento, porque le ve al sufrimiento algún tipo de capacidad de salvación. Si nosotros no comprendemos esto de manera clara y meridiana, la consecuencia inevitable será tenerle miedo a Dios. Porque fíjate, por mucho que vamos a conceder que Dios nos envía los sufrimientos por nuestro bien, Sí. para que curemos. ¿Eso te evitaría a ti tener miedo de ese Dios caprichoso que puede haber decidido que tú sufras mucho porque te quiere salvar? No, este es el Dios del catolicismo, por ejemplo. Es un Dios que le ve al sufrimiento, que conoce el sufrimiento, que conoce de su existencia y que lo inflige porque considera que el sufrimiento o el ataque es salvífico. ¿Qué Dios es ese? Ese no es el Dios del que hablamos en el curso de milagros. El Dios del que hablamos en un curso de milagros es ese que quiere derramar sobre ti su gracia, es decir, su existencia absoluta, su conciencia absoluta y su dicha absoluta. Esa es la gracia de Dios, de este Dios. ¿Vale? Ahora, entonces, ¿de dónde sale el sufrimiento? Que es universal, no hay nadie aquí que no sufra. Bien, no hay nadie aquí que no sufra porque no hay nadie aquí que haya aparecido dentro de un cuerpo creyendo estar dentro de un cuerpo sin haber pasado por el filtro de creer que se ha separado. El nacimiento es la representación simbólica de la separación del espíritu, de Dios. Yo he dejado de ser tal como Dios me creó y me he convertido en un cuerpo. Luego, no es inocente el nacimiento. En el momento en el que yo nazco, estoy retando a Dios, le estoy diciendo, tú ya no eres mi causa, porque el efecto no puede ser diferente de la causa. Si tú eres espíritu y yo soy cuerpo, yo reniego de tu paternidad. Eso es el sufrimiento. Eso. Ahora, una vez que yo me hago esto a mí mismo,
y yo me separo y decido también olvidarme del yo que se separa y nacer como un yo impotente, cuerpo-mente, Dios, y aquí también actúa la gracia, y hoy lo hemos visto en la lección, cada parte de la filiación conserva tu recuerdo. Lo hemos leído hoy, ¿no? Cada parte de la filiación conserva tu recuerdo. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios actúa para que tú no puedas olvidarle, para que tú en medio del sufrimiento que te has autoinfligido, en algún punto, puedas reconocer que hay una chispa en ti, que te recuerda que tú eres trascendente, que te recuerda que siempre puedes retornar al cielo. Esa es la manifestación de la gracia aquí, el Espíritu Santo y su recuerdo indeleble en la mente de cada hijo dormido, nacido, separado. Esa es la gracia. Ahora, el Espíritu Santo que actúa en ti como la mente recta, como la razón con mayúsculas, como el conocimiento de la unidad o del amor, ¿qué hace este? Pues lo que hace es actuar sobre el desastre que tú has hecho. ¿Tú te has causado sufrimiento? Ahora el Espíritu Santo le va a dar una reinterpretación a ese sufrimiento, de manera que sirva al propósito de que tú retornes a la unidad. Pero no, esto no quiere decir que el Espíritu Santo crea en el sufrimiento, ni que lo considere útil en modo alguno. Quiere decir que lo reinterpreta para que en lugar de servir para que tú afiances tu idea de que eres un ser separado que sufre, la trasciendas. Y ahí está actuando también la gracia de Dios. ¿Lo ves? Ahora, ahí es curioso, ¿no? Porque luego tenemos esta idea del guión. Y el guión se le tiene que poder atribuir al ego, ¿no? El guión sucede en un marco de espacio, tiempo y causación. Y el guión es una especie de entrelazamiento, de encadenamiento de causas y efectos. El paralelismo con el Advaita es el karma, efectivamente. Y fijaos aquí qué cosa tan curiosa. En el Advaita, en el hinduismo, cuando se hace esta profunda pregunta de quién es el que gestiona el karma, quién es el que decide cuando un cuerpo muere y un cuerpo sutil o alma transmigra a otro cuerpo. Pero estos son todo explicaciones menores. La no dualidad pura se da un salto y evita todo esto. Pero en el Advaita, en el hinduismo, se dice que el cuerpo sutil toma otro cuerpo en base a sus vasanas, a sus tendencias latentes. Y que el que otorga las experiencias karmáticas que se van a dar en una vida entre el nacimiento y la muerte es Ishvara. Es Ishvara. Y lo hace siempre con el propósito de ayudar a sanar. De ayudar a sanar. Todo lo que se vive, todo absolutamente lo que se vive para la sanación. ¿Vale? O sea, que fíjate que ese concepto que tú has dicho no es tan extraño. Está contemplado, por ejemplo, en el hinduismo y en explicaciones más dualistas del hinduismo. Pero nosotros tenemos que quedarnos simplemente con la idea de que Dios es Satchit Ananda, el Dios del que habla el curso. Brahman es Satchit Ananda, no sabe nada de sufrimiento. Y que dentro de Samsara existe la ilusión llamada guión o karma, y que es una buena reinterpretación de esto, el verlo como algo que Dios está a cargo de ello para ayudarnos a sanar. Pero siempre no es Dios, no es Ishvara, no es el Espíritu Santo aquel que nos inflige el sufrimiento, sino aquel que lo reinterpreta para que podamos despertar. Pero es muy importante, muy importante, muy importante, y no descarto que el jueves en el grupo mayor volvamos a hablar del tema, porque a mí me parece
totalmente fundamental. El problema que tenemos nosotros, los estudiantes de no dualidad, es que le tenemos miedo a Dios. Esto está descrito en el curso como la segunda ley del caos. Perdón, como la tercera ley del caos. Entonces, si le tenemos miedo a Dios, siempre habrá una resistencia a este curso. Tenemos que superar recordando por completo en qué consiste la justicia y la gracia divina. Totalmente beatífica y salvífica. No hay nada de castigo ahí, no hay nada de sufrimiento ahí. En la mente de Dios tan inocente, tan pura, no existe la posibilidad de sufrimiento. No lo concibe, esa mente no concibe el sufrimiento, porque no concibe la separación.